Comenzamos a grabar. Dale, bueno, bienvenidos a esta nueva clase de Informática 1 para el curso 1002, acá con el titular Marcelo Ortiz Pla, y yo, Mercedes Cusera, les va a empezar a contar esto que es base de datos y modelo relacional. Estos dos datos, el de base de datos, ustedes intuitivamente deben saber lo que es, y de modelo relacional quizás no. Vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos. Empecemos como por lo básico. ¿Qué es la información? A ver, acá hay un ejemplo muy bueno con el número 35 y con alumnos, pero yo le voy a dar otro. Si yo digo, hace frío, ¿qué es? No es ni un dato ni es información, es una opinión, es un juicio. Si yo digo, hace 10 grados, es un dato, hace 10 grados. Si yo digo, hace 10 grados en Groenlandia, le estoy dando una información, porque no es lo mismo que haga 10 grados en Jujuy, en Buenos Aires, que en Groenlandia, ¿sí? Esa es la diferencia. Yo agregué el concepto de opinión o de juicio, porque muchas veces se confunde con lo que es dato, pero fundamentalmente entre hace 35 o hace 10 grados y hace 10 grados en Groenlandia, esa es la diferencia entre dato e información. Una cosa que les quiero decir que no les dije antes, chicos, si alguien necesita hacer una pregunta, abre el micrófono ordenadamente y me la hace ordenadamente para que no nos superpongamos las voces, pero lo vamos viendo. La transmisión de estos datos, de esta información, ha tenido durante el transcurso de la vida de la humanidad un montón de cambios, ¿no? O sea, empezó a almacenarse en forma, o sea, con el acceso de la imprenta fundamentalmente empezó el avance de dejar registro de esta información, después la radio, la TV, todo esto es distintas formas de ir transmitiendo esa información. Pero tenemos que separar cuando estos datos están estructurados y no estructurados. Acá, dentro de información no estructurada, habla de libros, videos, fotos, mail, etc. Yo les voy a dar un ejemplo que para mí, no sé si ustedes alguna vez fueron a la casa de alguna abuela de ustedes y vieron esa famosa caja de fotos. ¿Vieron la caja de fotos donde hay un montón de fotos mezcladas y donde en algún momento la abuela la abrió y, ay, mirá, esto es de la Navidad, de cuando vino el tío, y ay, no, esta no me acuerdo de cuándo era, pero no, esta fue antes, esta fue, bueno, eso muchas veces nos pasa con los datos. Tenemos como esa caja de fotos, donde tenemos todo mezclado. Hay que empezar a estructurar esa información y a través de la planilla de cálculo se comienza a estructurar la información. Esto es un numerito que dice cuántas veces creció el manejo de la información desde el 2009 al 2020. ¿Qué son los zettabytes? La verdad que yo, Marcelo, agregué un pequeño slide entre medio porque yo digo, ¿cómo les explico esto? Y es este. Este lo Muy agregué bueno. porque, fíjense, nada más que como, ¿qué es un zettabyte? Se me iban los ceros para explicárselo. Entonces, mirándolo, bueno, volvamos acá, creció 44 veces el numerito de atrás, con todos esos ceros. ¿Sí? No me voy a tomar el trabajo de tratar de decir los millones de millones porque me voy a trabar y no se los voy a hacer. Entonces, este es el número. Con esto de querer, hasta acá, chicos, ¿cómo venimos? Es una información casi una miscelánea, pero si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, lo hace. Ahora empezamos con el modelo relacional, que justamente, ¿qué es el modelo relacional? Y un modelo que relaciona los datos. Es así de sencillo que hay que aprender cómo es.
Esto de, obviamente, nosotros tenemos, de un modelo podemos construir varios submodelos y podemos tener una o más vistas de ese modelo. O sea, todo esto que vamos a ver es para ponernos en foco, cuando tenemos esta cantidad de datos, no es fácil manejarlo. Entonces, a medida que fue creciendo esta cantidad de datos, se pensó cómo podíamos manejarlo. Un modelo relacional es eso, es una aproximación para poder hacer más comprensible la estructura de datos. Nosotros tenemos, digamos, el almacenamiento de datos que todos pensamos en archivos, que lo pensamos ahora en la nube, lo pensamos más estructurado, menos estructurado, pero hay distintos esquemas de almacenamiento. Y este slide en particular, que es el propio del modelo relacional, es algo que es casi un resumen de todo lo que vamos a ver. Yo no me voy a parar en este slide, pero si tenemos tiempo, al final vamos a volver. ¿Por qué? Porque aparecen acá todos los conceptos que vamos a ir viendo en la clase. ¿Qué nos permite el modelo relacional? Representar la información que en el mundo real tenemos una forma intuitiva, pero y usando conceptos cotidianos, lo podemos representar todos estos datos. Cuando acá en este slide ustedes ven SGBD, que es el sistema de gestión de base de datos, les quiero aclarar porque mucha bibliografía van a ver DMS. DMS es Data Manager System, que es lo mismo. Digo esto que es lo mismo porque muchas veces las siglas los confunden, pero es lo mismo. Y este es el sistema que les permite optimizar este manejo de los datos. ¿Por qué? O sea, un poquito, tengan en cuenta que después lo vamos a ver más en detalle, pero el SGBD o el DMS nos permite manejar también ciertas restricciones, ciertos controles, nos permite el manejo de los datos mucho más fácil, porque si no, nosotros programándolo o manejándolo tendríamos que ocuparnos de una serie de cosas que cuando los datos están adentro de un sistema de gestión de base de datos, lo hace este sistema en forma automática, desde control de seguridad, desde control transaccional, ciertas limitantes, todo eso lo hace en forma automática. Una preguntita, ¿alguien sabe lo que es, qué se considera una transacción y el control transaccional o la integridad transaccional? ¿Nadie? Bueno, yo les voy a dar un ejemplo porque esto hay veces ayuda a entender toda la potencia que nos da una base de datos y el modelo relacional que después vamos a ver el detalle. Pero yo les quiero dar este ejemplo. Vamos a un kiosco y compramos una lapicera y un cuaderno. Lo pagamos y el kiosquero lo registra en su sistema. ¿Qué tiene que registrar el kiosquero en su sistema? Tiene que registrar que baja de stock una lapicera y un cuaderno, que en una factura que nos hace un ticket, y la entrada de dinero en la caja, lo que le paga. Supongamos eso así muy sencillo. Supongamos que le pasa algo a su PC, se corta la luz, lo que sea, y se corta esa transacción, que es mi compra de ese cuaderno y la virome. Si no estuviera manejado ese sistema a través de una base de datos, le podrían quedar actualizadas las cosas por la mitad. Por ejemplo, la baja del stock, pero no la entrada de dinero, o viceversa, o la baja del stock de la lapicera, pero no del cuaderno. ¿Qué nos permite cuando un sistema, como podría ser el kiosquero, maneja integridad transaccional? Que cuando ocurre eso,
la base de datos sola deshace todo lo que se considera una transacción, de tal forma que o en la base de datos queda completa la transacción, o sea, con la actualización del stock, la actualización de la entrada del dinero, la factura, o no queda nada. Y el kiosquero lo vuelve a cargar, pero no le quedan las cosas por la mitad. Esto es importantísimo porque si no fuera porque existe este concepto, imagínense cuando uno hace una transferencia en el banco, donde yo saco dinero de mi cuenta y se la paso, no sé, a la cuenta de otra persona, que quedará la mitad de la transacción porque hay un problema. Bueno, esto es un ejemplo de una de las cosas que provee una estructura de base de datos y es muy, muy importante. Un poco les cuento esto para darle sentido a todo esto que estamos hablando, que tiene mucha fuerza. Bueno, ¿por qué es relacional? Bueno, esto viene de la matemática, porque en verdad es el modelo donde se dice que hay una relación R sobre unos determinados conjuntos, que pueden ser uno o varios, y que inclusive pueden ser repetidos, y este R me va dando por el producto de estos conjuntos de datos. Cada uno de estos conjuntos de datos en sí mismo son distintos y pueden ser como combinados como se quiere o se necesite. Acá hay, bueno, un conjunto de datos, ustedes están viendo de profesiones, como de cocinero, otro de sueldos, otro de los nombres. Cuando yo junto todos estos datos, lo transformo en una relación. O sea, yo digo que Juan es cocinero y digo cuánto gana Juan como cocinero, que no es lo mismo que Pedro. El almacenamiento podría ser secuencial, pero se complica mucho la gestión, porque cuando yo quiero agregar, modificar esto, sería la verdad bastante complejo, porque lo puedo agregar al final, lo puedo, si está ordenado, ¿qué hago? Lo agrego en chiquitito, eh, se me pierde, bueno, y aparte acá estamos viendo un ejemplito con 6 líneas, 5 líneas, imagínense un ejemplo como vino de millones y millones de líneas, imposible. Podríamos tener como si fuesen fichas. También acá empiezan a aparecer ciertas cosas. Yo digo oficio cocinero, bárbaro, pero si en vez de decir cocinero yo tuviese una descripción de lo que es ser un cocinero, también en cada ficha tendría que repetir la descripción, que sería la misma para cada uno de los cocineros. Sería realmente un despropósito. Esto estamos lo mismo. También podemos tener, o sea, esto de que hablamos de las fichas de cocinero, imagínense que cada una de estas fichas podrían ser de distintos conceptos, para no mezclar otra palabra que después no va a aparecer, que serían de cliente, de proveedores, de facturas, de reservas. Cada una podemos almacenar en ficheros independientes, justamente para mantener un cierto orden. Y acá empieza a aparecer que hay que distinguir las fichas, que representan en sí mismo los datos con las que representan la relación de los datos. Y esto es algo que nos va a pasar un poquito más adelante, lo vamos a ver en detalle. Pero yo se los anticipo para que no les quede, es que si yo soy docente y ustedes son alumnos, yo soy docente en sí mismo, es parte de mi entidad, y ustedes son alumnos, y de pronto en este momento son alumnos míos, y ahí se produce una relación, o sea, ustedes son alumnos de varias materias y yo soy docente que podría ser de varias materias. ¿Sí? Ahí empieza a aparecer el concepto de relación. Obviamente, el modelo relacional utiliza la potencialidad de los ordenadores, porque todo esto a mano no lo podríamos armar de ninguna forma. Y empieza a aparecer el concepto de tabla. Acá habla dominios y atributos. Quiero ver
em, las tablas, acá aparece una tabla, una relación, en verdad sería una entidad, una relación, tiene una serie de datos con una estructura concreta. Cuando nosotros hablamos de tabla, dominio, atributos, a veces es más fácil poder entender que nosotros estamos pensando en una tabla. Para hacerlo sencillo y para que ustedes lo entiendan en este momento, una tabla sería casi como un archivo. Un atributo serían los campos de ese archivo. Y el dominio sería, bueno, ¿en qué ámbito se pueden desplazar esos atributos? ¿Sí? En esta estructura, bueno, la cabecera es como siempre, acá aparece como si fuesen los títulos, indica la columna que pertenece a un conjunto de valores concretos, números, letras, frases, justamente nos está diciendo el dominio que pueden tener esos atributos, o sea, un código puede ser numérico, inclusive podemos delimitantes, puede ser que, no sé, si yo tengo la fecha, tiene que ser el campo tipo fecha, bueno, ese tipo de cosas. Cuando hablamos de tupla, yo digo porque hay cosas, muchas veces es como cada línea, y hay veces es más fácil pensarlo casi como si uno estuviese viendo en un Excel una línea del Excel. Y cuando nosotros hablamos de cada una de estas tuplas, podemos tenerlas que poder identificar en forma unívoca. Por eso en sí misma, cada fila debe ser diferente, al menos en un dato, que es justamente, en este caso, el código. El orden en que estén almacenados estos datos no tiene sentido. O sea, no tiene importancia más que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque realmente después nosotros, a través de las consultas, que es algo que vamos a ver más adelante, es donde los recuperamos estos datos en la forma correcta. Ahora empiezan a aparecer unos conceptos que tienen que ver con esta relación que después cuando veamos un ejemplo nos va a empezar a cerrar, una relación, esta relación, por ejemplo, la que yo dije, alumno-docente o materia-alumno, la que fuera, puede tener distinto grado, puede ser entre dos entidades o entre más entidades, podría ser, no sé, materia, docente, alumno, y eso nos da el grado. Y también empieza a aparecer el concepto de cardinalidad. Este es un ejemplo donde creo que está bueno, y acá sí me gustaría que nos paráramos y lo tratáramos de seguir perfectamente los conceptos que hasta ahora vimos. Cuando nosotros hablamos de entidades, hablamos de cosas que tienen una existencia, puede ser real o, digamos, ¿cómo? O formal. O sea, formal o abstracta, gracias Marcelo. Como cliente, pedido, artículo. Estas entidades siempre se representan como están viéndola acá, con unos rectángulos, ¿sí? Después aparecen las relaciones, o sea, un cliente hace un pedido, realiza un pedido, y esto se formaliza en el diagrama, porque lo que estamos viendo justamente es el diagrama de entidad-relación, se formaliza a través de un rombo.
Esto es importante, es como que respetemos, porque es lo que le da, justamente, es lo que nos ayuda a podernos eh, comunicar. Imagínense que esto lo hacen ustedes y se lo pasan a otra persona que vaya a tener que quizás hacer la base de datos. O sea, es una convención que tenemos que respetar. Las entidades son rectángulos, las relaciones son rombos. Las entidades se representan, o sea, se nombran con un sustantivo, las relaciones en general con un verbo o con algo, o quizás con una frase verbal, ¿no? Porque, por ejemplo, se compone, o lo hace, o cosas por el estilo. Lo que están viendo como óvalos son los atributos, o sea, los datos que tienen estas entidades. En general, el diagrama de entidad de relación no se suelen representar los atributos, excepto algunos que consideremos de especial interés, porque si en el cliente le pusiéramos todos los atributos, nos quedaría un montón de globitos alrededor que digan el DNI, la razón social, el quit, el domicilio, el teléfono, un montón de cosas. Así que en general no se representa. Cuando nosotros hablamos de grado, estamos hablando justamente en una relación, por ejemplo, la relación realiza, tiene grado 2. ¿Por qué? Porque está enganchando, por decirlo de alguna forma no muy académica, pero que creo que se entiende, dos entidades, cliente y pedido. Y hablamos de la cardinalidad, y acá sí es algo que hay que parar y empezar a entender. ¿Qué es lo que nos dice la cardinalidad? Nos dice, en la relación realiza, cuántas veces un cliente puede estar. O sea, en cuántas, llamémosle, instancias, tuplas, o como lo, digamos, con distintos sinónimos para lo mismo, de la relación realiza está el cliente. ¿Y cuántas puede estar un pedido? Entonces, uno dice, y esto a veces están en distinto, se representan de distinta manera, pero un cliente, o sea, dentro de un cliente puede realizar entre 1 y n pedidos. ¿Por qué? Porque un cliente, ya supongamos que el cliente es aquel que ya empezó a comprar, puede realizar un pedido, puede realizar millones de pedidos. El asterisco acá está representando el n. El n es como justamente parecido al infinito, ¿no? Entonces me dice, un pedido se compone de artículos, o sea, ¿cuántas veces un pedido puede estar en la relación se compone? Una o varias veces. ¿Por qué? Porque puede tener un mismo pedido, varios artículos, y un artículo puede estar en varios pedidos. Por eso nos aparece una cardinalidad de n a m, o de n a n sería lo mismo. Y quiero hacer como un resumen. ¿Qué me dice el 1 a n de la relación realiza? Que un pedido pertenece a un cliente y solamente a un cliente. La relación se compone, que dice NAM, nos está diciendo que dentro de un pedido yo puedo tener varios artículos y un artículo puede tener varios pedidos. Marcelo, no sé si vos querés agregar algo, no sé si los chicos quieren hacer alguna consulta, porque me parece que acá es un punto donde tenemos que parar. Yo lo que diría es que nos detenemos acá y retomamos en unos minutitos y comenzamos a trabajar este tema de nuevo, para que quede claro porque es clave para el funcionamiento de este modelo. Perfecto. Yo lo que diría sería que vayamos casi retomando en los minutos. Vos ahí tenés el detalle de cuántos segundos nos quedan, pero prácticamente estamos No, cortándonos.
A mí no me aparece. Ah, menos Ah, de un minuto. Sí, sí, menos de un minuto. bueno, ¿Alguno quiero una cosa que yo quería también marcarles, cuál es la potencialidad del modelo de entidad-relación. Acá aparece. Fíjense que acá hay dos entidades, que es cliente y artículo, que el tener esta representación permite que cuando nosotros, no sé, tenemos la relación realiza, no tenemos que repetir todos los datos. O sea, nosotros en la entidad cliente tenemos, como dijimos, la razón social, el quiz, su posición ante el IVA, un montón de datos. Todos esos datos no es necesario cargarlos o escribirlos cada vez que realizamos un pedido. ¿Por qué? Porque lo tenemos en la entidad, después vamos a ver qué es en la tabla, cliente, y cada vez que ese cliente nos compra, tomamos todos los datos de ahí y solamente lo relacionamos con un pedido que sí va a tener su propia fecha, va a tener su propio número, pero todos los datos del cliente no hay que volverlos a tomar. Lo mismo nos pasa con artículos. Nosotros tenemos la entidad de artículos, donde tenemos guardado, no sé, el código, la descripción, el peso, el precio, y cada vez que un cliente nos pide un artículo, no tenemos que repetir todo eso para que nos salga en la factura todo el detalle. Lo único que decimos es qué cantidad quieren. Y, y lo representamos de esta forma. Entonces, repetimos lo que vimos unos minutos antes. Las entidades como rectángulos, las relaciones como rombos y los atributos como óvalos. Y la cardinalidad, que ahí siempre hay un pequeño tema, es el asterisco acá representa como el n, o sea que puedo tener n cantidad. ¿Por qué? Porque la relación entre un cliente y un pedido tiene, o sea, este 1 a n de la cardinalidad nos representa que un cliente puede tener n cantidad de pedidos, pero un pedido pertenece a uno y tan solo un cliente. Cuando yo pongo que la relación pedido-artículo, que está ahí puesta como se compone, dice de N a M o asterisco asterisco como está puesto, me está diciendo que un pedido puede tener N cantidad de artículos y un artículo puede pertenecer o participar en N cantidad de pedidos. Esto es la cardinalidad. Y esto es importante que lo entiendan, después en otros ejercicios lo vamos a ir viendo, porque es el KID. Una cosa que también es importante, que esto lo tengan en cuenta, la cardinalidad, porque cuando de este modelo de entidad de relación lo pasamos a tablas, vamos a ver que este N a N es importante porque las relaciones de este tipo tienen que ser representadas en una base de datos como una tabla. Pero eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero decir, este tema de la cardinalidad, después lo repasan, lo ven, y si tienen alguna duda, lo volvemos a ver porque es importantísimo. Bueno, esto ya lo dijimos, una entidad representa una cosa o objeto, o de existencia física o conceptual, ya esto lo vimos. Unos atributos que son alumno, por ejemplo, está el ID, el nombre, la edad, el semestre en que está. Esto de ID es, porque lo van a ver, ID, es el número de identificación, es como una clave. Ustedes tienen el legajo es lo más parecido que nosotros, o sea, si no lo llaman al legajo, lo podrían llamar ID. Estoy viendo si alguna de las cosas que ya pasamos. Este tema de la cardinalidad también muchas veces aparece para los atributos y puede dar, en algunos casos hay que entenderlo. Un atributo puede tener el valor nulo, o sea, podemos permitir que sea el valor nulo, y en otros casos no.
Por ejemplo, si yo hago una base de datos, podría tener el atributo teléfono que pueda ser nulo, pero hay otros, como el número de DNI, que no puedo aceptar que sea nulo. Y esto tiene que ver con las características o las restricciones que les ponemos a un atributo. Las relaciones es un poco lo que vimos, acá hay otra, que hay dos entidades, que pueden ser las habitaciones y los clientes, y de pronto una relación que se da entre estas dos entidades, habitaciones y huéspedes, existe una relación, es quién se está alojando en cada una de las habitaciones. Un poco parecido a lo que vimos con pedido y cliente, ¿sí? Acá está habitación y huésped. Esto lo vimos porque es un repaso conceptual, ustedes lo pueden ir leyendo por si les queda alguna duda, pero está el ejemplo de conjunto de entidades entre habitación y huésped, la relación, el grado, que es el conjunto de relaciones, la cantidad de entidades que participan en esa relación. Esto creo que lo hemos charlado. Las restricciones son reglas que deben mantener los datos almacenados en la base de datos. Acá dice, no se debe de quebrar, al menos que tenga otra relación de una tabla de uno a muchos. En verdad, de esto se ocupa justamente el sistema de gestión de base de datos. Cuando uno, en un atributo, en el sistema de gestión de base de datos, le dice una restricción, como podría ser, no sé, que la edad no puede superar, tiene que estar entre 0 y 150, por decir algo, el sistema lo controla. También la correspondencia de cardinalidades. Si yo digo que, como decíamos que en el ejemplo anterior, que un pedido podía tener un cliente y tan solo un cliente, si nosotros modelamos eso en la base de datos, no nos va a permitir poner en un pedido dos clientes. Esto tiene que ver con las cardinalidades. De uno a uno es una entidad, se relaciona solamente, o sea, en una relación, una entidad puede aparecer solamente una vez, cada una de las entidades solamente una vez, de uno a varios, que es el ejemplo del pedido, de varios a uno, que podría estar viéndolo en el otro sentido, y varios a varios, que es el ejemplo que nosotros vimos con en el pedido, que esté el artículo con perdón, entre pedido y artículo, que la relación podía ser varios a varios, porque un artículo podía estar en varios pedidos, y un pedido en varios artículos. Esto que hablan de la participación total o parcial, también hay veces lo asociamos un poquito con la obligatoriedad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en un pedido tiene que tener sí o sí un cliente. No puede existir un pedido sin cliente. Hay en otros casos donde no necesariamente una relación tiene que ser obligatoria. El caso podría ser, no sé, en un pedido, el transporte. Si nosotros tenemos, esto es un ejemplo que estoy pensando ahora, si en el pedido tuviésemos relacionado con una entidad que representa el transporte, yo ahí tendría una relación donde no sería obligatorio. ¿Por qué? Porque puede ser que entrego a través del transporte o entrego con retiro en el vendedor y no necesito poner el transporte. Entonces es una relación entre el pedido y el transporte que puede existir o no. Y acá, este es un temita, el de las claves, que seguramente Marcelo va a opinar como yo, que siempre genera un poco de confusiones. Entonces, no voy a leer nada de lo que dice acá y vamos a empezar con un ejemplo más cercano. Si yo soy encargada del departamento de alumnos de la facultad y quiero identificar a cualquiera de ustedes, ¿cómo lo podría hacer? Y lo quiero identificar en forma
unívoca, o sea, que no puede darse con nadie del mundo que sea igual. Entonces yo puedo empezar a pensar cosas. Le pongo el nombre y apellido de ustedes, pero como puede haber dos personas con el mismo nombre y apellido, le pongo la fecha de nacimiento, después les agrego el nombre del padre y de la madre, después, porque si son mellizos, no sé, le pongo algo más. Bueno, esto sería como una super clave para identificarlos que no tiene ningún sentido. Después empezamos a pensar en algo más sencillo, algo que los puede identificar. Y ahí aparece el número del DNI y como ustedes tienen el número de legajo. Ah, bueno, cualquiera de esos dos números está buenísimo, porque cualquiera de esos dos los puede identificar en forma única. Ahí me aparece que yo tengo dos claves candidatas, o sea, dos claves que en la bibliografía lo van a ver también como key, dos claves que pueden identificarlo, el DNI o el legajo. De pronto yo me pongo a pensar como, no sé, jefa del departamento de alumnos, llegó, bueno, el DNI es complicado, tengo alumnos que son extranjeros, el número de pasaporte puede darse repetido, ya de ahí tendría que agregarle la nacionalidad. Entonces, elijo como clave primaria el número de legajo. ¿Por qué? Porque es un número en forma secuencial que entrego yo y que de esa forma no voy a poder tener mezclados. Entonces, empiezo a leer acá qué es una clave primaria. Es una clave candidata elegida por el diseñador de la base de datos para identificar unívocamente las entidades en un conjunto de entidades. O sea, más que las entidades son las instancias en una entidad. Es eso la clave. La clave es aquello que nos permite identificar una instancia, un registro, adentro de una tabla, adentro de una entidad. Le digo así porque después entonces son casi, depende de dónde estemos parados, si en la parte del modelo relacional o digamos, o cuando estamos construyendo la base de datos, podemos llamar casi de distinta manera, pero la clave primaria o primary key es lo que me identifica en forma única una instancia. Las claves también no solamente las tienen las entidades, también las pueden tener las relaciones, cuando estas relaciones así lo ameritan. O sea, por ejemplo, yo la relación donde se compone de artículo, yo tengo que tener una clave, porque tengo que asociar, en el caso ejemplo de pedido artículo, tengo que asociar un atributo, que es la cantidad que en ese pedido voy a pedir de ese artículo, y eso lo tengo que poder identificar con respecto a cualquier otra instancia de pedido. Acá hay como una especie de regla que nos permite ir viendo cómo podemos ir armando estas claves. Muchas veces, por ejemplo, en el caso del ejemplo que vimos hace un ratito, si nosotros tenemos la relación pedido-artículo, nosotros podríamos representar la clave para identificar esa línea. Imagínense un pedido, la línea donde dentro de un pedido me dice que compré un cuaderno, en verdad compré un cuaderno, compré 5 cuadernos, el precio y el importe, esa línea la tengo que poder identificar. La puedo identificar armando una clave que esté formado por las claves, por una suma de las claves, acá dice de la unión, de las claves de las dos entidades. En este caso sería de la entidad pedido y de la entidad artículo. De esa forma, también si yo tengo una relación 1 a 1, puede ser la misma clave que la entidad primaria. Vamos a la representación gráfica de las entidades. Esto ya lo vimos, que el atributo es un círculo o elipse. Yo creo que le dije óvalo, pero bueno, una elipse.
y que los atributos, por un tema de legibilidad, no se representan. Acá hay un concepto que aparece que en verdad lo podemos representar o no, que es entidad débil o fuerte, y tiene que ver con si su existencia es, digamos, viene de otra entidad o por sí misma. En general, en los exámenes no se les pide identificar la diferencia entre una entidad débil, fuerte o regular, pero bueno, esto es un concepto teórico que está bueno que ustedes lo manejen. Esto es la cardinalidad. Lo que estuvimos hablando de 1 a 1, de 1 a n y de n a m en el ejemplo, acá está la teoría, digamos, el detalle de cómo se maneja. Justamente el 0, que nosotros no lo vimos en el ejemplo, pero que podría ser de 0 a 1, de 0 a n, quiere decir que no es la no obligatoriedad. En este caso, por ejemplo, del cliente que nosotros vimos, cliente pedido, voy a volver atrás, porque aunque me lleve un minutito, porque está bueno. Perdón. Acá vemos que el cliente en la relación pedido dice 1 a n. Estamos diciendo que un cliente sí o sí va a existir en la relación realiza. Esto es válido, por ejemplo, en el esquema en el esquema del kiosco, donde un cliente es alguien que va y compra y hace un pedido. Ahora, si nosotros estuviéramos en una empresa donde cada cliente que ingresa, nosotros le tenemos que hacer una ficha, tenemos que ver su historial crediticio, porque lo vamos a manejar con cuenta corriente, tenemos que pedir todos sus datos impositivos y demás, esto no podría ser una relación 0 a n. ¿Y qué representaría 0 a n? Representaría que yo puedo tener en mi entidad clientes, eso, clientes o futuros clientes que todavía no me realizaron ningún pedido. Entonces, la cardinalidad me está diciendo la obligatoriedad o no de participar en una relación. No sé si acá estoy siendo clara lo que yo estoy diciendo y me gustaría saberlo. O sea, si yo, para meter, lo voy a decir medio bruto, para meter en la tabla de clientes a una persona, a Marcelo Ortiz Pla, lo necesito meter en la base de datos de clientes. Lo hago recién cuando él hace un pedido, la relación 1 a n está perfecto. Si lo voy a colocar en la base, aun cuando no me haga ningún pedido, cuando él sea un prospecto de cliente, la relación tiene que ser 0 a n. Y me está indicando la obligatoriedad o no. ¿Esto se entendió? ¿Hay algún cri-cri por ahí? Vuelvo a donde estaba mientras. Están Sí, hablando de legajo y sí, profe, así que vamos bien. Bien, bien. Buenísimo. yo no entiendo cómo se usa eso. ¿Cómo? No termino de entender cómo es que se usa. Ah, bueno, porque todavía, o sea, un poco, no sé, yo al principio dije, estos son todos datos conceptuales, teóricos, que te sirven para, o sea, un poco vas a ver el final de la película, el final de esta clase, y un poquito se te va a ayudar quizás en la otra clase. Hasta ahora estamos con datos, con conceptos teóricos. Esto se usa, y te lo contesto, para modelar una base de datos. Porque esto que yo te estoy diciendo, que parece una cosa, ay, sí, a mí qué me importa, si yo le pongo 0 a n o 1 a n, ¿para qué me sirve? Y me sirve para que después en la base de datos a mí me permita ingresar un cliente aunque no le ingrese el pedido. Imagínate que vos sos
la persona que está manejando el sistema que vaya a usar esta base de datos. Si yo lo pongo de seno a n, te va a obligar a primero abrir una pantallita donde vas a cargar todos los datos del cliente, le vas a dar enter, cuando eso se grabe, recién ahí te va a permitir grabar un pedido donde uses ese cliente. Eso es una relación de 0 a n. ¿Por qué? Porque no es obligación que grabes el pedido para grabar el cliente, ¿sí? Si yo tengo una relación 1 a n, en el mismo momento que cargas el pedido, te obliga, si el cliente no existe todavía, te lo obliga a cargar, pero no lo podés cargar con anticipación. Y por eso yo hice la separación entre, y esto es importante porque si yo hago el sistema, quizás para un kiosquero, esto está bueno que sea de 1 a n, porque no quiero hacerle cargar con anticipación a los clientes. Ahora, si yo soy, no sé, una empresa que vende maquinaria agrícola y que la voy a vender en cuotas, y yo antes de hacer un pedido, yo voy a querer cargar el cliente con todos sus datos, porque ese cliente va a ir a la oficina de riesgo crediticio, lo va a analizar y recién después voy a poderle cargar el pedido. Pero todos estos son conceptos abstractos, yo te entiendo que y así hasta este momento no estás viendo para qué se usa, porque después se usa en la construcción de la base de datos. No sé si este ejemplo del cliente pedido, la obligatoriedad o no, te quedó claro. Sí, ahí me queda claro lo que sería 1N o 0N, pero después tenés 1.1 que es EI o NM que tampoco... No, 1 a n es el caso, ¿por qué? Porque un cliente, 1 a 1 sería, el caso 1 a 1 es medio raro, porque sería que un cliente puede cargar un único pedido, por ejemplo, en este caso. Se dan en algunos casos que son bastante particulares. En general, la relación 1 a 1 se da cuando yo tengo datos que son optativos y que en la base de datos se da en pocas ocasiones y yo no quiero recargar, o sea, ocupar mucho lugar en la base de datos para nada. A ver, te voy a dar un ejemplo de si yo quisiera poner un atributo en las personas que describa, no sé, en la base de datos de la Dirección Nacional de Personas, que implique su título universitario, yo tendría que, o toda su educación, yo tendría que poner para todas las personas, o mejor, el posgrado que hizo, para todas las personas tendría que poner un texto, como sería descriptivo, quizás de 200 posiciones, diciendo los posgrados que realizó. Pero la realidad es que dentro de todas las personas, o sea, de los 40 millones que somos, muy pocas personas tendrían posgrados. Entonces, en los 40 millones estaríamos ocupando 250 lugares para escribir los posgrados. En cambio, si yo armo una entidad relacionada con personas que se llame posgrados, y yo lo relaciono a través del DNI, ahí hay un aprovechamiento de la base de datos y del espacio usado mucho mejor, porque yo solamente usaría ese espacio cuando la persona tiene posgrado. ¿Y cuál sería la relación de una persona con todos sus posgrados? Y 1 a 1, porque en verdad si es un texto descriptivo, todos sus posgrados, es 1 a 1. En cambio, en el caso de NAM, es el caso bien del pedido con el artículo. Imagínate que yo tengo los pedidos de la librería, en un pedido puedo tener ¿cuántos artículos? Digo un montón, me pidieron viromes, cuadernos, papel, no sé, un montón de cosas. O sea, un pedido puede tener N cantidad de artículos. Y en un artículo, ¿cuántos pedidos tienen? Y el pedido que yo hice, no sé, pedí el cuaderno. El cuaderno fue en mi pedido, en el tuyo, en el de Marcelo, el de tu compañero. O sea, que un artículo puede estar acá se pone M, pero en verdad es lo mismo M que N, en M cantidad de artículos, que es como decir en infinito. ¿Hasta ahí estamos?
Sí, ahora sí, gracias. No. Bueno, y un poco lo de abajo es lo que acabamos de hablar, así que, y acá lo que marca que el asterisco es como el n o el m. Acá, el primer ejemplo quedó obsoleto. Pero pensemos en una sociedad más tradicional y sería fácil para entender la relación uno a uno. Cada esposo está casado con una esposa entidad y viceversa. Es una relación uno a uno. Piensen en la época de nuestros abuelos y eso sería así. Una factura emitida se emite una relación a una persona y solo una, y eso es una relación de 1 a n, y un cliente puede cambiar varios artículos, es los dos ejemplos que vimos recién, así que no vamos a parar. Las relaciones también pueden tener atributos asociados, y muchas veces tienen que ver con la fecha y hora, por ejemplo, de una factura. Acá está el ejemplo. También hay un ejemplo que les aparece, creo que en algún ejercicio, que tiene que ver con paciente y médico. Si yo quiero representar la relación en las consultas de un paciente y un médico, imagínense que yo voy a un médico un día y voy al mismo médico otro día, y si es en una clínica, quizás porque es una guardia, voy 2 veces al mismo médico en el mismo día. Entonces, cuando yo tengo que pensar en esos casos, no es suficiente poner una clave que identifique la consulta uniendo la clave primaria del paciente, o sea, la identificación del paciente con la identificación del médico, porque puede haber sucesivas consultas. Entonces le tengo que agregar unos atributos que represente eso en las relaciones. En general, por eso acá hablan de un ejemplo típico, que es el histórico, se pone la fecha u hora, o inclusive las dos cosas, fecha y hora. En el caso de un paciente con un médico y quiero representar las consultas, la relación, si esas relaciones son las consultas, yo tendría que poner la identificación del paciente, del médico y la fecha y hora. Herencia. Esta de herencia es para representar entidades que heredan de otras y se conectan a través de la base del triángulo. Yo les voy a contar esto de herencia con un ejemplo que me parece que es más fácil. Hay 2 ejemplos clásicos que son, uno tiene que ver con vehículo. Si yo tengo una entidad vehículo, yo le puedo poner ciertos atributos a la entidad. Le puedo poner, no sé, marca, le puedo poner fecha de compra, Color. ¿Cómo? Color. Color, o sea, todo eso sería de vehículo. Ahora, si yo asociado a vehículo puedo hacer heredar esas características sobre otros, que sean autos, camiones, motos, lanchas, y que cada uno va a tener distintos atributos. ¿Para qué se usa la herencia? Para no tener que repetir en todos atributos, y no solamente atributos, sino si estaríamos viendo la teoría de objetos, estaríamos viendo otras cosas, también métodos y demás, pero una serie de, genéricamente podemos hablar de atributos, que son comunes a todos, al camión, a la moto, al auto. En vez de ponerlo en cada una de las entidades, lo ponemos en la entidad padre y solamente ponemos en la entidad hijo aquello que es propio de esa entidad. O sea, no sé, la cantidad de ejes se la pondría un camión, o la carga máxima soportada quizás se la pongo en un camión y no se la pongo en una moto. También hay un ejemplo clásico que es el de los accidentes geográficos. O sea, un accidente geográfico me puede decir en qué países está, en qué latitud y longitud existe, y yo después de eso, que es en general el padre, que es accidente geográfico, heredan lagos,
montañas, ríos, y cada uno tiene su característica. Yo de un río no le pongo la altura, a una montaña sí, no sé, a un lago le pongo la superficie, son distintos atributos, pero todos tienen un atributo en general. Ese es el concepto de herencia. Agregación, bueno, justamente las entidades participan se utiliza para expresar entidades o entidades y relaciones, englobando una relación abstraída. Es un concepto un poco más abstracto, ¿no? Porque justamente es una abstracción en la cual las relaciones se tratan como entidades de un nivel más alto. La verdad que es bastante difícil de expresarlo con un ejemplo clásico. Al menos a mí no se me ocurre, Marcelo. Si vos tenés alguno, lo aportás. Pero ya a mí no se me ocurre. Te la debo, así me la agarras en frío, te la debo. No, es que la verdad yo lo estuve pensando y no se me ocurrió ninguno. Igual no es un tema que realmente no es un tema teórico, no se preocupe, chicos, no es algo que ningún final vos aparece. estás viendo el sin ejemplo es porque no se me cayó ninguno en el momento que estaba armándolo. Y está el concepto teórico ahí dando vueltas. Claro, sí, porque es un tema, esta identidad de relación muy amplio. Esto nosotros hasta ahora con estos diagramas vimos el modelo conceptual y tenemos que pasar al modelo lógico. Nosotros en el modelo de entidad-relación les hablamos de claves y demás, pero en verdad no las dibujamos todavía. Recién, y por eso hablamos de entidades, y ahora vamos a empezar a hablar de tablas. Hablábamos justamente de relaciones, y recién acá, cuando empezamos con el modelo lógico, nos van a empezar a aparecer las claves. Vamos a pasar del diagrama a la definición de las tablas propias de una base de datos. Esto es un poco lo que vimos, cómo representábamos las entidades, los atributos, las relaciones, y cómo los conectamos. Un minuto, ¿eh? Sí. No, solo te avisaba nada más. Que estamos terminando y cerrándolo y después retomamos acá en todo caso. Sí, porque acá, perfecto, retomamos acá. Estaba mientras viendo, porque me parece que esto ya es lo que vimos. Esto es una especie de cuadro de resumen, y después vienen los ejemplitos. Sí, así que vamos cuando retomamos en los ejemplos. Fantástico. Bueno, vamos cerrando, ya se está por cortar, Dale. En cualquier momento se corta. Así Gracias. Que volvemos no bien, cuando comienzo a grabar. Bueno, una cosita que quisiera decirles, nosotros ahora vamos a ver algunos ejemplos, independientemente a cómo lleguemos hoy a terminar esto o no, pero ya con lo que vimos es suficiente. Ustedes para la próxima clase tienen que ver un video que está, ustedes están viendo el aula virtual, ¿no es cierto? En particular acá hay una sección que es base de datos. En base de datos le aparece el modelo relacional, que es la presentación que estamos viendo, o sea que ya la tienen para que la pueden repasar y demás. Tienen Access 1 y Access 2. Access 1 es video introductorio, cómo crear una base de datos, sus tablas y relaciones en Access. Este video lo tienen que ver para la próxima clase. ¿Por qué? Porque vamos a usar lo que se llama aula inversa. Una forma de aula reversa, que es que ustedes un material lo ven y nosotros después comentamos ese material, vemos las dudas y demás, pero no vemos el material. ¿Por qué? Van a ver que es un video donde hablo yo, donde cuento con Access cómo se hacen determinadas cosas, y no tiene sentido
que estén escuchando, estemos todos viendo un video que cada uno puede ver cuando tiene ganas o cuando puede. Entonces, vean este video, ¿sí? O sea, le van a dar acá y le va a aparecer, ¿sí? Acá directamente. Ahora no le vamos a dar, pero acá ya está. Está en YouTube, o sea que a ustedes, es un link a YouTube. ¿Les queda claro? Entonces, en la página Info 1, base de datos, Access 1. Eso es lo que tienen que ver. ¿Alguna duda al respecto? Otorgaron porque, a ver, otorgaron porque solo Facundo dice que no tiene dudas. Así que el resto asumimos que no tiene dudas. Joaquín tampoco. Perfecto. Entonces, vamos a ir ahora a compartir la otra pantalla. Un minutito porque se me fue. Perdónenme la desprolijidad. Estamos viendo ya dónde habíamos dejado. Un poquito más atrás habíamos dejado. Sí, pero me parece que ya era lo que habíamos estado charlando, ¿eh? Bueno, si ya Me estaba charlado, parece, genial. pero no, lo repasamos. Esto sí, porque relaciona a muchos, esto lo estuvimos hablando a raíz de una consulta que habían hecho. Si querés repasamos esta. Toda entidad se transforma en una tabla. Todo atributo se transforma en una columna dentro de la tabla de que pertenece. O sea, un poco, volvemos, pero me gustaría capaz que en este ejemplo es más fácil y después vamos un poquito, retomamos a la teoría. Nosotros vimos el diagrama de entidad-relación. Nosotros teníamos una entidad, alumno, que va a transformarse en una tabla. Una tabla casi como un archivo, donde cada uno de sus atributos, el DNI y el nombre, van a estar como campos de esa tabla, van a ser los atributos. Lo mismo va a aparecer con la entidad clase, y la tabla pertenece, por ser una relación N a M, es necesario ponerle una tabla. ¿Por qué? Porque no lo podemos poner ni como una pertenece, no lo podemos poner ni como un atributo de alumno, ni como un atributo de clase. La clave primaria, o sea, aquello que me va a identificar cada una de las instancias de alumno, va a ser el DNI, en este caso. Yo cuando había hecho el ejemplo, había hecho el legajo, pero podría ser el DNI. En clase va a tener un número de clase, va a ser la clave primaria. La relación pertenece va a estar formada por, la clave primaria va a estar formada por la suma de las dos claves primarias de las dos entidades, del número de clase y el DNI del alumno. Acá hablan clave foránea, también en alguna bibliografía la van a ver como foreign key. ¿Qué es una clave foránea? Una clave foránea es algo que en una entidad aparece como parte de la clave primaria, pero que es clave en sí misma, es clave primaria de otra entidad. Entonces vamos ahora sí, que lo vimos en este ejemplo, a ver si repitiendo la teoría. Entonces, toda entidad se transforma en una tabla. Todo atributo se transforma en una columna dentro de la tabla a la que pertenece. El identificador de la entidad se convierte en la clave primaria de la tabla. Toda relación N a M se convierte en una tabla, que tendrá como clave primaria las dos claves primarias de las entidades asociadas. En la relación 1 a N, la clave primaria de la entidad con cardinalidad 1 pasa a la tabla de la entidad cuya cardinalidad es N, y en las relaciones N a M existen tres posibilidades. Y acá está hablando sobre las obligatoriedades o no. En verdad, las relaciones N a M siempre se transforman en una tabla. Un poco, ¿qué es esto? Si nosotros acá hubiéramos tenido alumno, por ejemplo,
o pensemos en clases. Acá está, quiero darles un ejemplo donde sería 1 a n. Si esto está representado en una clase quizás de la universidad. Si ustedes piensan esto en una clase, no sé, de un colegio primario, un alumno pertenece a una única clase, no sé, está en el tercero A, no pertenece a varios. Eso sería relación 1 a m. ¿Por qué? Porque si yo tengo un alumno, pertenece a una única clase, pero una clase puede tener varios alumnos. Ahí, esta relación pertenece sería 1 a n y no requiere tener tabla. ¿Por qué no requiere tabla? Porque directamente en la clase lo podría poner como un atributo del alumno. ¿Sí? Acá estamos, perfecto. Vamos a hacer unos ejercicios. El enunciado dice, una empresa vende productos a varios clientes. Se necesita conocer los datos personales de los clientes, nombre, apellido, DNI, dirección, fecha de nacimiento. Cada producto tiene un nombre y un código, así como precio unitario. Un cliente puede comprar varios productos y la empresa y el mismo producto puede ser comprado por varios clientes. Los productos son suministrados por diferentes proveedores. Se debe tener en cuenta que un producto solo puede ser suministrado por un proveedor y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. De cada proveedor se desea conocer quid, nombre y dirección. Esto es importantísimo en un examen. Les digo, esto es un tema que aparece en los finales y es importante que lo lean atentamente, porque acá hay unas palabritas que son importantes. Dice, se debe tener en cuenta que un producto solo puede ser suministrado por un proveedor. Acá nos están dando una restricción muy fuerte. O sea, me están diciendo que las, no sé, las resmas de papel solamente se las puedo comprar a un único proveedor y tan solo a uno. ¿Esto cómo queda en el diagrama? ¿Qué entidades me aparecen ya de por sí, del enunciado? O sea, ¿qué entidades? Proveedor, cliente y producto. Buscamos atributos que cada una de las entidades tiene. El quid, nombre, dirección, nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento, un nombre, un código, un precio unitario del producto. Hasta acá es sencillo. Buscamos cuáles son las claves principales, o sea, cómo puedo identificar en forma única. Al proveedor lo identifico por el quid, al cliente por el DNI y al producto por el código. Obviamente ustedes me pueden decir, ¿cómo el cliente no podría ser una empresa y en quid? Bueno, acá estamos pensando que le vendo al consumidor final. Y empiezo a tratar de armar el diagrama entidad-relación. Lo primero que dibujo son las entidades, cliente, producto, proveedor. Les asocio a cada uno sus atributos y acá identifico cuáles de ellos tiene la clave primaria, la identifiqué con un rojo. Empiezo a ver cuáles son las relaciones. El cliente. Comentario, ¿puedo? ¿Sí? Sí, obvio. Normalmente, nosotros acá pusimos todos los globitos con los atributos de los sujetos, digamos así. Pero en principio, en nuestra primera aproximación por ahí, nos conviene omitirlos para que el diagrama sea un poquito más limpio. No necesariamente hay que estarlos poniendo en su totalidad. Muchas veces se pone nada más que, por ejemplo, el 1 o alguno que, o sea, parcialmente, no se pone en la totalidad. Nosotros acá estamos desplegándolo todo por completo porque es un ejemplo. El día del final, si les tocara estar en esa circunstancia y les tocara el tema, también tendría que ponerse, digamos, el despliegue en alguna posición tendría que estar explicitado, pero muchas veces para hacer un diagrama más limpio, estas partes, digamos, se pueden omitir para que no quede muy embarañado, nada más que ese comentario. Sí, perfecto, perfecto. Sí, sí. Un poco
justamente poner solamente, en tal caso, las claves primarias, que es lo que a veces a uno lo ayuda. Y la relación entre producto y proveedor sería suministro. Acá tenemos que empezar a ver cuál es la cardinalidad. Y acá nos tenemos que basar en lo que dice el enunciado. Esto que yo les digo es importante porque no es lo que nosotros pensamos que podría ser, porque lo primero que usted me dice, ¿y por qué yo un producto se lo puedo comprar solamente un proveedor? Y mira, la verdad que no sé, pero el enunciado dice eso y hay que respetar el enunciado, no hay que inventar nada, hay que respetar el enunciado. Entonces, de acuerdo al enunciado, me queda lo siguiente, que el cliente, acá aparece, está representado de 0 a n, y un producto de 0 a m y una relación de n a m. ¿Por qué pusieron de 0 a m en ambos casos? Y está bien que esté así, porque el cliente lo doy de alta y al producto lo doy de alta mucho antes de que se realice la compra. ¿Qué es lo que en general en una base de datos ocurre? ¿Qué quiere decir con esto? Yo en una base de datos normalmente primero cargo toda, no sé, mi lista de precios, mi lista con todos los productos, mucho antes de que lo empiece a vender. Entonces, si yo pusiese 1 a m, me estaría poniendo una obligatoriedad de existencia de una compra que después no podría respetar. Lo mismo me pasa con clientes, en el ejemplo que yo les di antes, si yo al cliente le quiero hacer un análisis crediticio, lo tengo que dar de alta con todos sus datos mucho antes que me empiece a comprar. Esa es la diferencia entre 0 a n, 1 a n. En general, esto es muy subjetivo y muchas veces aparece en algunos casos 0 a m, 1 a m, nunca eso es motivo de conflicto en un examen, así que no se preocupen, pero, excepto que lo diga expresamente, pero ese es el sentido del 0 o el 1, la obligatoriedad en la relación compra. Y es una relación N a M porque está pensando que un producto lo pueden comprar varios clientes y un cliente varios productos. Un producto lo suministra un proveedor y tan solo uno. Acá lo que me están diciendo es que un producto puede ser suministrado por un único proveedor, pero un proveedor puede suministrar varios productos. Veamos lo que decía el enunciado, que acá dice, son suministrados por los productos son suministrados por diferentes proveedores. Se debe tener en cuenta que un producto solo puede ser suministrado por un proveedor y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. Eso es lo que nos puso esta cardinalidad. ¿Sí? ¿Esto cómo se representa? Cuando yo ya necesito generar la base de datos y necesito generar las entidades, cliente, producto, proveedor, como tablas, y después voy a tener que generar también otras tablas adicionales para compra y para compra, no para suministro. ¿Por qué la voy a tener que generar para compra? Porque la cardinalidad es N a M, y seguramente yo asociado a compra le voy a tener que poner atributos, cuánto me compró, en qué fecha me compró y demás. La entidad la relación suministro no requiere tabla, ¿por qué? Porque la entidad suministro lo voy a poder poner el proveedor como un atributo del producto, porque nos dijeron que cada producto puede ser provisto por un único proveedor. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo. Y este ejemplo es el de una editorial, una biblioteca. Se sabe que una editorial puede publicar varios libros, teniendo la exclusividad de la publicación. De la editorial se tiene el registro de identificación fiscal, el nombre, dirección, ciudad, nombre de la persona de contacto, número de teléfono, número de fax y correo. Por cada autor se desean conocer sus datos personales, nombre, apellido, dirección, teléfono, fecha de nacimiento. Un autor puede escribir varios libros, pero un libro solo está escrito por un autor. Esto
ustedes acá me pueden decir, esto no es cierto en la realidad. Bueno, acá está dicho así que ustedes tienen que representar lo que dice el enunciado. Las librerías tienen muchos libros y un libro puede estar en muchas librerías. Las librerías tienen un nombre único, dirección, un encargado, un número de teléfono, un número de fax. De cada libro se tiene título, autor, año de publicación, precio, número de identificación estándar y el cual es único. Entonces, a ver, yo si estuviese una clase presencial, cuando llegase acá, le hubiese preguntado a ustedes que me dijeran cuáles eran las entidades. Ahí lo que podríamos hacer es que ellos nos vayan indicando cuáles les parecen y las que son correctas las vamos pintando y resaltando para después cotejarlas con la lista. Eso se podría tal vez hacer. ¿Te acordás cómo usar el...? Sí, sí, sí. Perfecto, entonces esperemos que ellos nos hagan una recomendación en el chat o que lo digan personalmente, que abran el micrófono con lo que identifican, de a uno por favor, y entonces en ese contexto vamos pintando y tratando de identificar cada elemento. Entonces, el lápiz ya está listo para escribir, pero me parece que lo que no hay es la voluntad política de pasarnos información. Ahí pasó, ahí llegó alguien. Facu dijo libro. Bien, libro. Ay, qué mal pulso tengo, pero bueno. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos librería, autor. A ver, ¿dónde estaba? Autor. Librería. Un desastre mi pulso, pero la bueno. Editorial, preguntan, alguno afirmó la editorial, después dice editorial, puede ser, otro afirma editorial. Así que, ¿cómo lo tomaríamos? Bueno, como una propuesta. Lo ponemos así porque hay dudas sobre editorial. Sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo era. Vamos a verlo. Tenés que... Perdón. No pasa nada. No, es Es el control remoto. Tenés que cerrar, ¿viste cuando se te despliega la segunda regla? Tenés que cerrarla para poder retomar el control en la presentación. Sí, lo que pasa es que también quería borrarlo, pero bueno. Para borrarlo, ahí. Sí, está perfecto. El editorial sí. te quedó. Ahí está. Estaba editorial entonces. Sí, estaba editorial. En algunos casos, muchas veces no se ponen, por eso quizás está la duda, porque en muchos casos en los enunciados, por ejemplo, decimos, en una fábrica se quiere poner un sistema para el control de la producción, y uno dice, fábrica es no, porque es como la empresa. Acá pusieron editorial, podría no haber estado editorial, porque si es para quien... está realizando el trabajo. Claro. Ahora, también si estaba ahí dentro de una multinacional donde uno de mis negocios es una editorial, pero yo también tengo otro tipo de negocios, entonces sí me aparece editorial como entidad, porque yo tengo que ponerle los atributos propios, ¿no? Pero estos son candidatos a entidades. Bueno, me aparecen acá sus atributos. Una cosa que nos diera la pauta de editorial es que nos daban atributos, nos daban datos. En general, cuando en un enunciado nos ponen sus atributos, nos dan la idea de que, bueno, por algo nos lo ponen, ¿no?
tanto dato. Las claves principales acá son, esto dice el RIF, que sería nuestro quit, el ISBN, el DNI y el nombre de la librería. Acá uno podría pensar si el nombre de la librería, seguramente como esto es una cantidad de editoriales, debe tener manejado el nombre de librería para que no se le repita. Uno podría dudar ahí si es una buena clave primaria, pero ellos lo habrán analizado que era una buena clave primaria. En realidad, seguramente, ahí estamos partiendo de una hipótesis, que es que todas las librerías tienen nombre distinto, lo cual no es necesariamente obligatorio, con lo cual también tal vez habría que tener por librería un número de clientes. Yo hubiera optado por ese camino, pero bueno, se está asumiendo ahí en ese enunciado que, para no complejizar por ahí, que el nombre de la librería alcanza y que son únicos e irrepetibles. Claro, esa es la suposición que hay implícita ahí, que está bueno charlarla. Muchas veces uno le pone un número correlativo, que es lo que hace la facultad con el número de legajo. Entonces, para tener... la librería, los atributos, bueno, son los que leímos. Un poco acá está representado, pero como bien dijo Marcelo, uno en general lo pone de la forma que se marca arriba, o sea, como una enumeración separada por comas, no le ponemos los globitos y los elipses para manejar los atributos. De editorial, de libro, o sea, esto lo pasamos rápido porque no es otra cosa más que lo que leímos en el enunciado, es ponerlo. Ahora sí, empezamos a pensar cuáles son las relaciones. Una librería tiene libros, la editorial publica libros y el autor escribe libros. Veamos las cardinalidades. Una librería puede tener varios libros y un libro puede ser vendido en varias librerías. Eso es lo que me representa en la relación la relación N a M, porque son muchos a muchos. Una editorial publica varios libros y un libro es publicado por una única editorial. Esto también esto es porque lo decía el enunciado, ustedes me pueden discutir cómo es eso, no sé, el Cervantes lo publican infinidad de editoriales. Bueno, acá está dicho en el enunciado, y por eso le ponemos el 1 a 1, por más que a nosotros no nos parezca necesariamente, ¿sí? Lo mismo con autor, me dice que un autor puede escribir varios libros, y un libro, perdón, Solo escrito puede ser... por un autor, bueno, no necesariamente tampoco. No pero acá está representado bien. Vos fíjate que acá está representado con una relación N a M. Sí. Porque dice de 1 a M, de 1 a M y no de 1 a 1. Sí, sí. Este es un ejemplo clásico. Tomable. ¿Eh? De los tomables. De los tomables. Y acá, bueno, acá, es una síntesis con todos los globos para que vean la complejidad que podríamos llegar a armar con nuestro diagrama. Nos quedan 10 que no minutos. lo vamos a hacer. No, nosotros no tiene sentido armar este despliegue de globos. Basta en general poner por ahí el ID y poner una listita a un costadito enumerándolos. Si uno se los solicita, es más sencillo que esta representación. Esto es como cuando hay una convención de representación y bueno, las estuvimos respetando. Pero fíjense que en un diagrama sencillo se generó un desbarajuste bastante interesante. Entonces por ahí se simplifica poniendo entre paréntesis, por ejemplo, abajo de autor, todos los atributos separados por coma y ya está. O sea, si se le piden atributos, uno lo puede simplificar de esa manera. Bueno. Acá
está justamente cuando lo pasamos al modelo relacional, que en definitiva todo lo que hicimos es para poder armar esto, o sea, para poder diseñar nuestra base de datos. O sea, todo esto fue una forma de pensar las cosas para poder definir la base de datos de la mejor manera posible. Es un poquito, cuando vean el video, algo de esto también les va a ayudar a ir cerrando, porque van a ver cómo la crean realmente en Access. Acá está la relación, la librería, la relación entre librería y libro, entre editorial y libro, entre autor y libro. Justamente en esta instancia nosotros normalmente lo ponemos, como decía recién Marcelo, poníamos librería y los atributos enumerados uno al lado del otro, y en tal caso, para marcar cuáles son las claves primarias, las subrayamos. Acá están puestas en negrita, nosotros cuando lo hacemos con papel y lápiz, digamos, las subrayamos. Y hasta acá llegamos. Me gustaría que cuando vean el video, en tal caso ustedes van a tener la posibilidad de ver, esta presentación ya subida. Cuando vean el video, si tienen alguna duda, párenlo, abren la presentación, recuerden la teoría, porque les va a ir ayudando, ¿sí? Es un trabajito que está bueno hacerlo, el video, la presentación. En el video, lo que se les enseña es cómo crear una base de datos y las tablas en Access. El que pueda tener Access lo va a poder practicar. Marcelo, yo no vi que en la facultad tenemos licencias de Access. Sí, en el paquete de Office está incluido Access. ¿Ah, sí? Sí, buenísimo. Sí, es más, fue uno de los que me generó bastantes problemas en la otra compu, porque, digamos, como estaba estrecho de recursos, yo lo que quería hacer era instalar el paquete mínimo, y en la versión 365 no permite bajarlo en forma parcial. Así que cuando uno lo instala, que además si lo instalan en este momento el paquete Office, van a tener también las nuevas funciones dinámicas, tienen como parte del paquete no solo Access, sino también Teams. ¿De acuerdo? Buenísimo. No, yo Teams sabía, pero no me acordaba de Access, y por eso te pregunté, porque yo no lo había probado con Access, de bajarlo últimamente con Access. Bueno, la idea, cuando ustedes lo practiquen, es lo siguiente. Ustedes van a poder ir abriendo el video y haciendo cada uno de los pasos en Access. Justamente, ¿por qué está puesto el video? Porque si yo se los cuento ahora, lo hago, porque en verdad lo hice para hacer video, lo hice. Se os cuento, lo hago, ¿y qué les va a pasar? Se van a olvidar, porque es una herramienta donde tiene mucho que ver con tocar, arrastrar, cliquear, como todas las herramientas actuales, y se van a olvidar, y no, después van a en sus casas a tener la duda. Entonces la idea es que empiecen si quieren, vean el video en el colectivo, iba a decir en el colectivo, miren qué ilusión, qué ilusión. Bueno, en cualquier momento, y después, tranquilos, revéanlo tratando de repetir. O sea, lo mejor es cortito, son 15 minutos, creo, una cosa así. Véanlo, pero después traten de repetirlo. Yo, de mi parte, así, en lo que es del diagrama entidad-relación, ya habríamos terminado. La idea es, la clase que viene, o sea, cuando nos juntemos, ver las consultas que tengan sobre el video. Yo el video no lo voy a volver a pasar, me van a poder preguntar lo que quieran, inclusive por mail, si me lo mandan también, pero no lo vamos a volver a pasar, y vamos a empezar con SQL, ¿sí? No sé, Marcelo, ¿vos qué te parece? Sí, voy a contestar una pregunta. Sí, hay en los paquetes de oficina, en general, los más completos y profesionales, los pagos, tienen equivalentes. En el caso de OpenOffice, tiene también una base de datos equivalente. En el caso puntual de WPS, que es el que yo tanta promoción le hago
o como paquete mínimo porque es más livianito, no está disponible en la versión gratuita, sí está disponible en la versión paga. Ahí es donde se empiezan a notar las diferencias. En el paquete que tenemos consensuado con Microsoft, que se distribuye gratuitamente entre los alumnos de la facultad, está disponible el paquete de Access. Así que ustedes en forma gratuita pueden tener acceso a este paquete. Mi recomendación es que aprovechen a bajarlo. Es más, traten de bajarlo, si no lo hicieron, aprovechen a bajarlo ahora. ¿Por qué motivo? Porque viene ya Excel con todas las nuevas herramientas incorporadas, cosa que en la versión de, digamos, porque ya arrancó el semestre. Entonces, si bien la actualización viene a partir del mes de julio para todos los Excel, las versiones que se están instalando actualmente ya vienen con el paquete de, por ejemplo, buscar X, buscar, creo que nosotros lo habíamos llegado a ver, ¿no? Buscar X, la parte de las matrices dinámicas, nosotros eso lo vimos y de alguna manera pueden contar con ese recurso. O sea, esa es la única salvedad, pero cuentan con Access y el paquete completo disponible con muchas aplicaciones, así que merece la pena que bajen la versión que les permite. Ustedes se tienen que registrar, acuérdense, en office.com, como con su registro es con un mail, la casilla de correo que deben utilizar en la institucional. Luego a esa casilla institucional les van a enviar, cuando soliciten, un código clave. Y con ese código clave ustedes pueden activar su versión hasta en 5 máquinas y algunas tablets. Así que es una muy buena oportunidad que no deben desaprovechar. Dicho esto, creo que hemos terminado, Mercedes, ¿no? No nos quedó nada. Sí. Así que bueno, nos estamos despidiendo y nos reencontramos el próximo viernes, esperando nosotros que ustedes hayan visto el video de Access. Nos vemos el próximo viernes. ¿De acuerdo? Y una cosa más, Marcelo, perdón. Recuerden que el próximo viernes tienen que entregar el TP de Excel en la casilla de correo de entregas, ¿sí? Las entregas van en esa casilla de correos y es el viernes 3 de julio. Ni antes. No antes, no después. O sea, la entrega es entre las 0 horas del 3 de julio y hasta las 23:59. Ahora voy a escribir el mensajito para que les quede el registro en el aula virtual. Bien, Mercedes. Bueno, nos estamos despidiendo, les agradecemos. Mercedes es la que tiene que salir de su pantalla compartida. ¿Cómo no? Y nos despedimos, y nos estamos despidiendo. Que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias a todos ustedes. Buen fin de semana.